El ejercicio 9 de la guía de elasticidad de problemas de condiciones de contorno en coordenadas cartesianas pide resolver el problema de elasticidad de una viga empotrada con una carga puntual en su extremo. Como vimos, bajo ciertas hipótesis, ¿no?, de material isótropo, elástico, lineal, homogéneo, pequeñas deformaciones, pequeños desplazamientos, y en este caso que nuevamente el problema es en dos dimensiones, 2D, vamos a asumir un caso de tensiones plano. Resolver, igual en todos los casos, aunque sea 3D, resolver el problema de la elasticidad significa hallar básicamente el campo de desplazamientos. Porque conocido el campo de desplazamientos, podemos calcular el tensor gradiente de desplazamiento y a partir del tensor de gradiente de desplazamiento construir el tensor de pequeñas deformaciones, construir el tensor de pequeñas deformaciones mediante la fórmula de la ME o la ley generalizada de Hooke, que es básicamente la relación constitutiva del material, que el mismo podría no ser estrictamente isótropo. Podemos hallar finalmente el campo de tensiones y tenemos resuelta la elasticidad completa. O sea, nuevamente, la clave es hallar el campo de desplazamientos. ¿Cuál es el caso que nos interesa? Bueno, nos está interesando justamente este caso de que se ve en la figura 4. Entonces, pasamos a nuestra hoja y vamos a empezar a resolver dicho caso. ¿Qué es lo que? Entonces, nuevamente, en este caso lo vamos a resolver como se trata de un dominio nuevamente rectangular y por facilidad lo vamos a resolver mediante la formulación de Beltrami-Michel o formulación en tensiones, que para el caso de un problema 2D la solución en tensiones requiere hallar una función potencial de tensiones conocida con el nombre de función de tensiones o de Airy para escapar de estos problemas, la cual en dominios, como ya hicimos en el ejercicio anterior, rectangulares se suele plantear como una polinómica en dos variables. Entonces, en este caso tenemos la viga empotrada, bien, pero con únicamente una carga en un extremo y puntual. Con lo cual, la distribución de tensiones en la cara superior es 0. O sea, lo que vamos a tratar de hacer nuevamente es hallar qué orden, cuál es el máximo orden que requiere tener el polinomio para ser susceptible de ser solución del problema. Entonces, dijimos, la carga distribuida es 0, entonces es nula la derivada. Entonces, el corte va a ser constante, como es esperable, va a ser un diagrama constante, con lo cual, respecto a la variable x1, va a ser verde en 0. Si el corte es constante, el momento va a ser lineal, con lo cual va a depender de la coordenada x1, la coordenada longitudinal a la 1. La tensión 1,1 va a ser ahora bilineal, porque sabemos de la teoría de vigas clásicas o vigas de Euler-Bernoulli que vieron en estática, que va a depender entonces del momento, que es lineal, y va a depender de la coordenada vertical también de manera lineal. Pero recordemos que cuando utilizamos una función de Airy, sigma 1,1 venía definida como la derivada segunda respecto a x2 de la función de Airy, con lo cual phi debe tener mínimamente el término x1 por x2 al cubo. Bien, la otra hipótesis, bueno, las hipótesis
que nos planteamos. Vamos a escribirlas de nuevo en este problema antes de continuar. Recordemos las hipótesis que nos habíamos planteado. Nos habíamos planteado pequeños desplazamientos, pequeñas deformaciones, material isótropo homogéneo elástico y lineal. Planteamos que vamos a resolver un problema 2D, un problema plano de tensiones. ¿Por qué es plano de tensiones? Es muy bueno recordar esto. El problema plano de tensiones es aquel en el cual las dimensiones en el plano son mucho mayores respecto del espesor. Y por esto, las tensiones que se puedan desarrollar en esta dirección perpendicular al plano se pueden considerar nulas. Y por último, vamos a descartar, no vamos a considerar ningún tipo de fuerza de volumen. Bien, entonces, como habíamos dicho, tenemos que definir cuáles son todos los términos que tiene que tener la función de aire. Entonces, nuevamente, planteamos el triángulo de Pascal, 1, x1, x2, x1, x2, x2 al cuadrado, x1 al cuadrado, x1 al cubo, x1 cuadrado, x2, x1, x2 cuadrado, x2 al cubo, x1 a la cuarta, x1 cubo, x2, x1 cuadrado, x2 cuadrado, x1, x2 cubo, x4. El término que necesitamos tener sí o sí, habíamos dicho que era el x1 a la 1 por x2 al cubo. Necesitamos que la función de Airy contenga este término y sabemos que estos términos lineales los podemos descartar porque no van a intervenir en el cálculo de las tensiones. Entonces, la forma general de la función de Airy que va a resolver este problema, phi x1 x2 va a ser a x1 cuadrado más b x1 x2 más c mayúscula, diferente a la c minúscula que da la altura de la viga, c x2 al cuadrado más d x1 al cubo más e x1 cuadrado x2 más f x1 x2 al cuadrado más g x2 cubo más h x1 cuarta más i x1 cubo x2 más j x1 cuadrado x2 cuadrado más k x1 x2 cubo más l x2 cuarta. Bien, como las fuerzas de volumen son nulas, para que esta función de aire sea válida, vamos a plantear que se cumpla que el bilaplaciano de phi sea nulo. Entonces necesitamos calcular las derivadas parciales de phi cuarta a de x1 cuarta. ¿Qué término me va a sobrevivir? Me va a sobrevivir únicamente el término cuarto. Entonces el término cuarto está acompañado de h, 4 por 3, 12 por 2, 24, 24h. La derivada cuarta respecto a x2 va a seguir la misma regla y me va a dar 24L. Mientras que, por último,
la derivada cruzada me va a permitir que solamente sobreviva este término, el cual está acompañado de la letra J. 2 por 2, 4J. Pero recordemos que el bilaplaciano se construía como d phi cuarta a dx1 cuarta más 2 veces d phi cuarta a dx1 cuadrado dx2 cuadrado más d phi cuarta, acá es la cuarta, acá es la cuarta, pues la derivada cuarta no, a la cuarta. La derivada cuarta respecto de x2 igual a 0, por supuesto, porque no hay fuerzas de volumen. Con lo cual me va a terminar quedando 24h más 8j más 24l igual a 0. Vamos a sacar factor común 8, con lo cual me queda 3h más j más 3l igual a 0. Y esta va a ser mi ecuación 1. ¿Cómo proseguimos? Bueno, proseguimos calculando, por supuesto, las tensiones. Entonces, calculamos las tensiones. La definición de las tensiones a partir de la función de Eyring era la siguiente: sigma 1, 1, R. La derivada segunda de phi respecto de x2 dos veces, con lo cual me termina dando un valor de 2c más 2f x1 más 6g x2 más 2j x1 al cuadrado más 12l x2 al cuadrado más 6k x1 x2. Esta va a ser mi segunda ecuación. Después calculamos la tensión normal en la dirección 2 de la derivada segunda de phi respecto de x1, que me va a dar como valor 2a más 6 de x1 más 2e x2 más 2j x2 al cuadrado más 2h x1 al cuadrado más 6i x1 x2. Esta va a ser mi tercera ecuación. Y por último vamos a también calcular la tensión de corte tau 1, 2, que va a ser menos la derivada segunda respecto a phi respecto de x1 respecto de x2, que me va a dar como valores menos b, menos 2e x1, menos 2f x2, menos 3i x1 al cuadrado. Vamos a chequear que esté haciendo bien. H J HI, acá tenemos I, derivo respecto a x2 respecto a x1, 3i x1 al cuadrado, 4j x1 x2 menos 3k x2 al cuadrado. ¿Qué me sigue? ¿Qué opciones me siguen? Me sigue, para poder seguir resolviendo, lo que puedo hacer es, ahora necesito hallar las constantes, básicamente. Esta es la ecuación 4. ¿Y qué voy a hacer con la ecuación 4? Voy a aplicar condiciones de Born. Entonces, aplicando condiciones de Born. Entonces, vamos a analizar. ¿Qué sabemos?
en la cara superior y en la inferior no hay aplicadas tensiones, con lo cual la primera condición de borde es sigma 2,2 para todo x1 más menos c va a valer 0. Pero, a su vez, en la cara superior el tension vector vale 0, en la cara inferior vale 0. No hay fuerzas de volumen. Con lo cual, para que se cumpla el equilibrio en la dirección 2, la única opción es que el campo de tensiones en la dirección 2,2 sea 0 para todo x1, x2. Entonces, si es 0 para todo x1, x2, me da que A, D, E, J, H e I deben ser 0. O sea, de la ecuación 3, A igual D igual E igual J igual H igual I igual 0. Si esto lo sumamos, dijimos que H es 0, J es 0, necesariamente L también va a ser 0. De 1, L igual 0. Y ya me reduje un montón el problema. Me reduje un montón de constantes. Entonces vamos a reescribir las tensiones. Bien, creo que me estoy quedando sin tinta. Vamos a seguir un poco más, a ver si podemos terminar este ejercicio. Reescribo las tensiones. Entonces, sigma 1, 1 de x1, x2 va a valer 2c más 2f x1 más 6g x2 más 6k x1 x2. Esta va a ser mi nueva ecuación 5. Y tau 1, 2 de x1 x2 va a valer menos b menos 2f x2 menos 3k x2 al cuadrado. Y esta va a ser la ecuación número 6. Vamos a continuar aplicando otra condición de borde. La otra condición de borde que conocemos es que en la cara superior y en la cara inferior tampoco hay aplicadas tensiones de corte, por lo cual tau 1, 2 para todo x1 más menos c va a ser 0. Lo que implica es que tenemos que reemplazar más menos c en x2 en esta ecuación y ver qué nos pasa. Entonces, menos b menos 2f por c pequeña menos 2k por c pequeña al cuadrado es igual a 0. Y menos b más 2f por c pequeña, c minúsculo, por acá es 3k. Por 3k c cuadrado también es 0. Entonces, si resto las ecuaciones, me queda que menos 2f por c pequeña menos 2f por c pequeña es igual a 0. Como c es distinto de 0 porque es el alto de la viga, quiere decir que f necesariamente tiene que ser 0. En cambio, si la sumo, me queda que menos 2b menos 6k c cuadrado es igual a 0. Divido ambos términos por 2, ambos miembros por 2 y me queda que b es menos 3k c minúscula al cuadrado. Y esta va a ser ahora mi ecuación 7. Bien. Nuevamente, dado que ya tenemos el valor de f y tenemos el valor de b en función de k, puedo volver a reescribir las tensiones para simplificarme la vida.
escribo 5 y 6. Bien, entonces sigma 1, 1 de x1, x2, ahora vale 2c mayúscula más 6g x2 más 6k x1, x2. Y tau 1, 2 de x1, x2 queda reducida a menos 3k por b era menos, me pasa más, x2 al cuadrado menos c pequeño al cuadrado. Entonces, ahora tengo, esta es la c mayúscula, c grande, una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Bien, voy a necesitar tres condiciones de un borde más para poder hallar las incógnitas. Entonces, planteemos la siguiente condición de borde. La siguiente condición de borde que conocemos es que el traction vector aplicado en la cara libre vale P. ¿Por qué vale P? Porque el valor es en la dirección 2 negativa, pero la cara tiene normal menos E1 negativa, entonces menos por menos más. Cara negativa, fuerza negativa. Entonces la integral entre, esta es una condición de borde débil, integral, tau 1, 2, evaluada en 0 para todo x2 de x2 tiene que ser igual a p. Bien, entonces vamos, como vemos, solo depende de x2 y podemos hallar la primitiva. Entonces p va a valer menos 3k por x2 al cubo sobre 3 menos c cuadrado x2 evaluado en menos c y c. Reemplazando los valores, lo que nos terminamos obteniendo es que P es menos 6K C cubo por 2/3, no, por 12 de coso, 1/3 menos 1, lo cual termina dando 4kc cuadrado, con lo cual el valor de k es p sobre 4c cubo sobre 4c cubo. Esto era 0, teníamos todas estas halladas y esta hallada. Y ahora hallamos el valor de k. Mediante el valor de k podemos saber el valor de b. Ya lo reemplazamos, así que no hay problema. Bien. Entonces ya tenemos el valor de las tensiones de la fórmula para la tensión de corte. La tensión de corte va a valer 3p sobre 4c cubo c cuadrado menos x2 al cuadrado. Y tiene la clásica variación cuadrática que se había analizado mediante Jurafsky. Me siguen faltando hallar el coeficiente G y el coeficiente C mayúsculo. ¿Cuál es la otra condición de borde débil? Sabemos que la tensión 1,1 integrada en la cara libre, 0, x2 de x2 es nula. ¿Sí? Solamente hay una carga transversal. Con lo cual, realizando la integral, tenemos que 0 es igual a
2cx2 más 3 x1 es 0, este término se va, 3gx2 al cuadrado evaluado entre menos c y c. Este término se me va a anular, con lo cual me va a implicar que c es igual a 0. Finalmente, en el extremo libre tampoco vamos a tener momentos, con lo cual sigma 1 integrada multiplicada por x2 integrada en la cara también va a ser nula, ya que no, como estamos diciendo, no hay ningún momento aplicado en la cara libre. Resolvemos la integral. 2g, c dijimos que era 0, este está evaluado en 0, me quedan 2g perdón, 3g no, porque es por x2, x2, 2g x2 al cuadrado evaluado entre menos c y c, básicamente g igual a 0. Bien, entonces finalmente puedo expresar el campo de tensiones completo resuelto mediante la fórmula, mediante la función de tensiones de aire. El campo final es sigma 1 de x1 x2 es igual a 3 medios p sobre c cubo x1 x2. Sigma 2 de x1 x2 es 0 para todo x1 x2 y tau 1 de x2 es 3p sobre 4c cubo c cuadrado menos x2 al cuadrado. Pero recordemos que nos pedía resolver toda la elasticidad completa del problema, con lo cual necesariamente tenemos que continuar. ¿Cómo vamos a continuar? Y bueno, vamos a continuar calculando las deformaciones. ¿Cómo vamos a calcular las deformaciones? Aplicando compliance. Compliance para un estado plano queda formulado, estado plano de tensiones queda formulado de la siguiente manera. Bien, entonces resuelvo básicamente la ecuación y hallo el campo de deformación. E11 de x1 x2 es igual a 3p sobre 2ec cubo x1 x2, vamos a llamar la ecuación 11, e22 de x1 x2, vamos a tener por supuesto el efecto de Poisson, y 2e1 2 de x1 x2, o sea, la distorsión va a tener un valor de 6p1 más nu sobre 4ec cubo por c2 cuadrado menos x2 cuadrado. Esta es la ecuación 3. Como vemos, las distorsiones están desacopladas de las deformaciones longitudinales. Básicamente, lo que me queda hacer ahora es calcular, bueno, recordemos a qué era igual cada uno de estos, perdón, la prolijidad, E11 es la derivada de 1 respecto de x1
y E2 es la derivada de 2 respecto de x2. Entonces, mediante la integración de 11 y 12, en derivadas parciales, hallo, por supuesto, los desplazamientos U1 y U2, pero con una función de integración. Entonces, U1 de x1, x2 va a tener un valor de 3p sobre 2ec cubo, x1 cuadrado, x2 dividido 2, más una función 1 de x2, y u2 va a tener x de x1, x2, va a ser menos 3 p sobre 4 ec cubo por x1, x2 cuadrado, más una función de integración en x. Igual que en los casos anteriores, realizo el cálculo de la distorsión, gamma 1, 2, que es igual a du1 respecto de x2 más du2 respecto de x1, me va a dar un valor que es la derivada de esto respecto de x2, o sea, 3p sobre 4ec cubo x1 al cuadrado menos la derivada más, por supuesto, g'1 de x2, porque estoy derivando respecto a x2, lo voy a poner juntos al final, menos 3 nu p sobre 4ec cubo x2 al cuadrado más g'1 de x2 más g'2 de x1. Si separo las variables, y esto recordemos que es igual a 6p 1 más nu sobre 4ec cubo c cuadrado menos x2 al cuadrado. Con lo cual, haciendo separación de variables, que g'2 de x1 más 3p x1 al cuadrado sobre 4ec cubo es igual a, pasemos el resto al otro lado, a 6p 1 nu sobre 4ec cubo c cuadrado menos x2 al cuadrado más 3 nu p sobre 4ec cubo x2 al cuadrado menos g'1 de x2. Y esta va a ser mi ecuación 14. Como están las variables separadas, se puede hacer la separación de variables. La única opción es que cada uno de estos miembros valga una constante. Entonces tenemos que g'2 de x1 más 3p sobre 4ec cubo por x1 al cuadrado tiene que ser igual a una constante k. Con lo cual integro y obtengo que g2 de x1 tiene la forma de menos p sobre 4ec cubo x1 al cubo más k x1 más una constante g3. Bien, esta constante, por supuesto que va a ser el desplazamiento rígido, que va a ser nulo. Pero continuemos. Resuelto el primer miembro, podemos pasar a la resolución del segundo miembro, con lo cual tenemos que
Vamos a ver si logramos que nos entre en el mismo espacio. Tenemos que G'1 de x2 es igual a p sobre 4s cubo por 6, 1 más nu, c cuadrado menos x2 al cuadrado, más 3 nu x2 al cuadrado, menos k. Abriendo un poco la distributiva para simplificar, podemos llegar a que G'1 de x2 es igual a 3p sobre 4s cubo por 2c cuadrado, 1 más nu, menos 2 más nu, x2 al cuadrado, todo esto menos k. Ahora sí, vamos a escribir, vamos a respetar la regla. Ahora bien, integrando, nuevamente hallamos que G1 de x2 tiene la forma 3p sobre 4s cubo, 2, 1 más nu, c cuadrado x2, menos 2 más nu sobre 3 x2 al cubo, menos k x2 más una constante G4. Ahora lo que me resta es hallar el valor de k, G3 y G4. Primero, para simplificar, como los vamos a aplicar, ahora van a venir las condiciones de borde en desplazamientos, vamos a dejar expresados prolijos los desplazamientos. x1, x2 va a tener la forma de 3p sobre 4s cubo por x1 cuadrado, x2 más 2, 1 más nu, c cuadrado, x2 al cuadrado menos 2 más nu sobre 3, x2 al cubo, menos k x2 más g4, mientras que u2 va a tener de x1, x2 va a tener la forma menos p sobre 4s cubo, 3 nu x1, x2 cuadrado más x1 cubo, más k x1 más g3. ¿Sí? Reemplazando esta y esta aquí y aquí. Entonces ahí tenemos. Entonces ahora vamos a aplicar las condiciones de borde en desplazamiento. Para ello vamos a asumir que el empotramiento es una singularidad aplicada únicamente en el baricentro. Está empotrado ese punto en el baricentro de la viga. Entonces, ¿dónde se van a aplicar todas estas condiciones de borde? Para x1 igual L, x2 igual 0. ¿Bien? Porque es este punto idealizado el que estamos analizando. Entonces, vamos a pensar. Por empotramiento, primero sabemos que no va a poder rotar. Entonces, la condición de borde de empotramiento nos va a determinar que la derivada del giro, o sea, la pendiente del desplazamiento vertical va a ser nula. Entonces du2, que es du2 de x1 en este punto, o sea, en x1 igual L, x2 igual 0, va a ser 0. ¿Y a quién es igual? Vamos a derivar u2 respecto de x1. Me va a quedar x2 al cuadrado evaluado en L,
hacemos esto, perdón, es la derivada, es el desplazamiento 1 de respecto a 2. 1 respecto a 2, vamos bien. La rotación, ¿sí? ¿Cuánto es la pendiente de 1 respecto de 2? Con lo cual me va a terminar quedando un valor que es el siguiente. U2 respecto de 1, 2, 1. Derivamos. Me queda, derivado respecto a 1, me queda x2, x1 me queda, x1 respecto de x1 me queda 3 L cuadrado. Entonces vamos a tener que es menos 3p sobre 4c cubo, ya especializado x1 al cuadrado, o sea L cuadrado, más k. Y esto dijimos que era igual a 0. Con lo cual k tiene que valer 3p L cuadrado sobre 4s cubo para respetar el empotramiento. Recordemos, esta es la derivada de 2 respecto de 1. O sea, no debe haber pendiente. Y luego tenemos, por supuesto, que es un punto fijo, o sea, no queda ningún grado de libertad libre en ese punto. U2 en L igual 0, o sea, tengo que reemplazar x2 por 0, x1 por L cubo y demás, con lo cual me queda menos p sobre 4s cubo, L cubo más 3p por L cuadrado por L cubo sobre 4s cubo más g3, estos se anulan, esto es igual a 0, no, perdón, estos no se anulan, esto me da 3 cuartos menos 1, con lo cual g3 tiene que tener un valor de p por L cubo sobre 2ec cubo. Y en U1 exactamente lo mismo, pero ahora x2 están todos los términos, con lo cual me queda solamente g4 igual a 0. Con lo cual, finalmente, el cambio de desplazamientos termina siendo U1 de x1, x2 igual a 3p sobre 4c cubo, x1 cuadrado x2 más 2, 1 más nu, c cuadrado x2 cubo menos 2 más nu sobre 3 x2 al cubo menos L cuadrado x2. Y el desplazamiento 2 de x1 x2 me termina dando menos p sobre 4c cubo por 3 nu x1 x2 al cuadrado más x1 al cubo menos 3l cuadrado x1 menos 2l cubo. Con lo cual, resolviendo la elasticidad completa para este caso, respecto de lo que es la teoría de vigas clásica, las caras no estarían permaneciendo planas, ya que los
desplazamientos no son lineales en x2 ni en x1. Entonces, valiéndonos de la herramienta de nuevo de MATLAB, vamos a ver cómo se vería esto. Entonces, tenemos cargado simbólicamente nuestros valores. Bien, y después reemplazados. Dado el campo de desplazamientos, en U y B, eso es lo que tenemos cargado acá. Cargamos las deformaciones utilizando la función diff. Podemos también calcular las tensiones, verificar el equilibrio y luego vamos a plotear desplazamientos, vamos a plotear deformaciones y vamos a plotear tensiones y el contorno de los desplazamientos también. Entonces, el desplazamiento en la cara más alejada. Entonces vamos a ver qué obtenemos. Vamos a analizar los primeros gráficos. Los desplazamientos, como vemos, tenemos una carga aplicada en la punta, con lo cual la viga va cayendo y va rotando. Por eso tenemos este campo de desplazamientos. Bien, ahí lo vemos. Bien, está empotrada en este punto y en este punto le estoy aplicando una carga hacia arriba, con lo cual tenemos estas deformaciones. Luego, estos desplazamientos. Luego, como vemos, las tensiones de corte y las distorsiones y las tensiones de corte se comportan con una variación cuadrática como ya conocíamos. La diferencia es que ahora las deformaciones y las tensiones normales no tienen una variación lineal. Bien, acá tenemos las deformaciones por Poisson y si analizamos este ploteo, vemos que los valores están comprendidos, son como ruido debido a que por supuesto sigma 22 es nula y este es error numérico del cálculo. El segundo gráfico a comparar es la rotación de la cara más alejada. Y como vemos, dependiendo de la relación entre L y C, o sea, entre el largo de la viga y su altura, esta relación es 1,5, vemos como las secciones se alabean y no permanecen planas. Recién a partir de una relación de L sobre 3 ya se va pareciendo a la hipótesis de Euler-Bernoulli de que las caras rotan y permanecen planas. Lo que sí nos está cumpliendo, que lo veríamos en la teoría de Timoshenko, es que si dibujásemos la fibra neutra, estas caras no se mantienen perpendiculares a la fibra neutra. En este caso que resolvimos la elasticidad completa, no se mantienen perpendiculares ni se mantienen planas, dependiendo si la viga es corta o larga.